Almost Lover tiene un final feliz. Xiang-Chi le propone matrimonio a Xiao Ran en el episodio 35 y ella acepta. Pero su matrimonio se suspende cuando ella decide aprovechar la oportunidad de ser corresponsal de guerra para la estación de televisión en el episodio 36. Xiang-Chi apoya su decisión, ya que sabe que es su sueño a pesar de su desacuerdo inicial. 8 meses después, Xiang-Chi regresa a casa y la pareja registra su matrimonio entonces. ¿Cuándo comenzó a salir la pareja? Xiang-Chi admite fácilmente a Xiao Ran que la ama en el episodio 6, pero ella no pudo escuchar su confesión. Swimming Wei deliberadamente brum su motocicleta para sabotear el esfuerzo de Xiang-Chi. Entonces, Xiang-Chi le confiesa a Xiao Ran una vez más en el episodio 6 y se juntan como pareja. Planean mudarse juntos en el episodio 7 y eventualmente hacerlo en el episodio 9. ¿Hay alguna ruptura? Xiang-Chi y Xiao Ran se separaron en el episodio 18. Xiao Ran está harta de la presencia de Feier en sus vidas y siente que siempre será una carga para ellos debido a su amistad pasada. Aunque Xiao Ran sabe que el amor de Xiang-Chi por ella es sincero, se siente incómoda por la intrusión de Feier y su sentido de responsabilidad hacia Feier, quien fue su enamorado durante sus días de estudiante. Por lo tanto, Xiao Ran regresa a Wusu para alejarse de todo. Mientras Xiang-Chi promete unirse a Xiao Ran en Wusu, no cumple su promesa cuando su padre muere repentinamente en el episodio 19. Con la muerte de su padre siendo muy sospechosa y el negocio familiar en crisis, Xiang-Chi tiene que permanecer en Upu. Pero él no sabe darle la noticia a Xiao Ran, ya que solo le causaría una preocupación innecesaria. Por lo tanto, Xiao Ran se siente abandonado y se muda de su hogar compartido en Wusu en el episodio 20. Xiang-Chi finalmente pide una ruptura en el episodio 21 debido a todos los problemas que tiene que manejar. La pareja se reconcilia en el episodio 35. Xiang-Chi persigue a Xiao Ran nuevamente después de que el villano ha sido arrestado y su negocio familiar vuelve a la normalidad. Ella rechaza su búsqueda inicialmente, pero su corazón se ablanda después de escucharlo gritar su nombre mientras dormía, que fue grabado accidentalmente en su grabadora de plumas. Ella podía sentir su dolor cuando él estaba en su punto más bajo. Triángulo amoroso. Xiang-Chi, Xiao Ran y Feier fueron buenos amigos desde la escuela secundaria hasta la universidad. Mientras Xiao Ran amaba en secreto a Xiang-Chi, en su lugar tenía sentimientos por Feier. Sin embargo, Feier siguió encadenando a Xiang-Chi sin darle una respuesta mientras esperaba que apareciera alguien más calificado. Xiang-Chi recobró el sentido y dejó a Feier cuando la vio tratando de impresionar al más rico Min Xian. Esta historia de fondo se revela en los episodios 10 y 12. Aunque Feier se casará con Min Xian, siente envidia cuando descubre que Xiang-Chi y Xiao Ran se han convertido en una pareja muy amorosa. Se arrepiente de haber renunciado al Xiang-Chi más cariñoso por Min Xian. Por lo tanto, ella trata de sembrar dudas en Xiao Ran sobre los sentimientos de Xiang-Chi para abrir una brecha entre los amantes. Cuando esto falla, Feier le dice a Xiang-Chi directamente de su arrepentimiento con la esperanza de obtener su amor en el episodio 17. Xiang-Chi la rechaza y lo hace de nuevo en el episodio 20 reiterando su amor por Xiao Ran. Feier luego decide regresar con Min Xian hasta que este último la eche en el episodio 27. Ella reúne algunas pruebas de las malas acciones de Min Xian y va a buscar a Xiang-Chi. Feier ofrece darle a Xiang-Chi la evidencia a cambio de la oportunidad de estar con él. Él la rechaza de nuevo. El pasado de Xiang-Chi. Xiang-Chi siempre ha sido obligado a cargar con la culpa de causar que su hermano quede lisiado en una pierna. Cayó al agua durante un viaje por mar cuando tenía 8 años. Su hermano saltó para salvarlo y se lesionó la pierna. Como resultado del incidente, la relación de Xiang-Chi con su padre y su hermano se volvió distante. Esto se revela en el episodio 6. Si bien todos asumieron que fue la alegría de Xiang-Chi lo que resultó en el accidente, la verdadera causa de su caída es obra de Min Xian. Cuando una ola golpeó su bote y los 3 niños se balancearon debido al impacto, Min Xian vio una oportunidad y empujó a Xiang-Chi. Por lo tanto, Xiang-Chi cayó al mar. Min Xian lo hizo porque odia más a Xiang-Chi. Su padre siempre lo comparó con el más brillante Xiang-Chi cuando eran jóvenes y lo regañaba por ser inadecuado.
Incluso la madre de Min Hsien tuvo que soportar la peor parte de la ira de su padre cuando no pudo alcanzar el talento de Xiang Qi. Min Hsien estaba decepcionado al principio por no haber matado a Xiang Qi, pero se puso feliz cuando la familia Xiao se separó entre sí como resultado. Él deliberadamente le dice al padre de Xiang Qi que se está recuperando de un ataque al corazón esta información para causar su muerte en el episodio 19. Min Hsien también revela lo mismo a Xiang Qi en el episodio 26 para provocarle y advertirle que podría hacer que Xiang Qi pierda a las personas que le importan. ¿Qué le pasó a Min Hsien? Min Hsien es arrestado en el episodio 31. Construye ilegalmente edificios deficientes y desvía los fondos para alimentar su hábito de juego. El padre de Xiang Qi había estado negociando silenciosamente para comprar Kinsan Nursing Home antes de morir. Esto se debe a que la propiedad fue desarrollada por la compañía de Min Hsien como un hotel, pero se vendió rápidamente a bajo precio después de completarla a un operador de hogar de ancianos. Los edificios deficientes de la propiedad son la evidencia necesaria para exponer el crimen de Min. Sin embargo, Min Hsien se enteró del plan de Xiang Qi para completar la compra del hogar de ancianos después de la muerte de su padre. Rápidamente lo compró y lo demolió para ocultar su mala acción. Sin embargo, por coincidencia, la madre del exdirector financiero de Min Hsien es residente del hogar de ancianos. El exdirector financiero quería salir de cualquier otro esquema ilegal después de manejar el proyecto Kinsan. Min Hsien ordenó que lo mataran para silenciar. El exdirector financiero sabía del peligro de antemano y había escondido la evidencia de los crímenes de Min Hsien en un medallón que le dio a su madre como regalo. Su madre luego pasó el medallón a Xiang Qi y Xiao Ran, quienes usan la evidencia para clavar a Min Hsien. Segunda pareja. Yui y Sui Mingwei comienzan como buenos amigos desde los días de escuela. Nunca han pensado el uno en el otro de una manera romántica. Yui ya tiene un novio cantautor llamado Tang Shan. Pero Tang Shan no siempre está cerca y da por sentado a Yui. Cuando la engañó, Yui finalmente tuvo suficiente y rompe con él en el episodio 11. En cuanto a Sui Mingwei, está enamorado de Xiao Ran desde que se conocieron como colegas. Él planea una confesión en el episodio 6, pero Xiao Ran no la ve. Ella solo se entera en el episodio 7, pero Sui Mingwei lo ignora y siguen siendo buenos amigos. Él le confiesa de nuevo en el episodio 25 para conseguir un cierre y dejar ir sus sentimientos por ella. Él sabe que ella solo tiene a Xiang Qi en su corazón. Durante sus angustias, Yui y Sui Mingwei siempre están ahí el uno para el otro. Yui es la primera en darse cuenta de que siente algo más que amistad cuando se conmueve por el esfuerzo de Sui Mingwei para promocionar sus canciones a las compañías discográficas. Ella impulsiva le da un beso en el episodio 34 y confiesa sus sentimientos. Pero Sui Mingwei no está lista para cambiar la naturaleza de su relación y la rechaza. La pareja se separó cuando Yui decide viajar e interpretar sus canciones. Sui Mingwei la extraña, pero es demasiado tímida para buscarla hasta que Xiao Ran lo alienta a hacerlo. Finalmente va a ver a Yui y se reúne con ella en el episodio 36. La tercera pareja es Feier y Lin Soong. Feier tiene una infancia amarga y miembros de la familia horribles que solo están interesados en su dinero. Por lo tanto, ella es cínica sobre el amor y lo ve como algo que podría ser intercambiado. Es por eso que termina con Min Hsien aunque él la trata mal y ella sabe que ella es solo un trofeo en su rivalidad contra Xiang Qi. Cuando Min Hsien la descarta en el episodio 27, ella va a ver a Xiang Qi en su hotel y conoce a Lin Soong. Es Lin Soong quien lentamente la hace sentir amada y cálida. Feier aprende que el amor puede ser sincero sin la necesidad de conspirar a través de Lin Soong y su hijo. Ella cambia para ser una mejor persona e incluso se disculpa con Xiao Ran por los errores del pasado en el episodio 30. Ella comienza a trabajar en el Hotel Hifeng en el episodio 32 para volver a ponerse de pie. Lin Soong defiende a Feier, quien es intimidada por su familia en el episodio 34. Ella se conmueve y él insinúa sus sentimientos por ella entonces. Pero Feier es consciente de su pasado y decide renunciar al hotel en el episodio 36. 8 meses después, se vuelven a encontrar. Feier es ahora gerente de desarrollo de negocios para una empresa de publicidad.
Ella le explica a Lim So-eun que se fue porque quería probarse a sí misma que puede hacerlo por su cuenta en lugar de confiar en un hombre y luego en otro. Lim So-eun está feliz de aceptar a Feier tal como es y se reúnen como pareja. Revisión de Almost Lover, potencial perdido. Almost Lover tiene mucho potencial como drama romántico, pero lamentablemente, flaquea a mitad de camino debido a los clichés. Tal vez la forma en que se cuenta la historia no es lo suficientemente convincente como para que los espectadores realmente empaticen con los protagonistas. Por lo tanto, no es sorprendente que algunos le hayan dado una calificación baja en sus revisiones. Para mí, no es una joya rara, pero tampoco es desagradable. Hay ciertos aspectos que son refrescantes, pero también están los clichés inevitables que dejan una gran mancha en la historia. Creo que cuando llegues a estos clichés, se convertirán en el factor decisivo si tienes los medios para terminar el drama que comenzaste. Para ser claros, Almost Lover no es una comedia romántica. Es un romance serio con personajes de unos 20 años. No es tan melodramático como Here to Earth y cubre más temas que incluyen múltiples parejas, amistad, familia y rivalidad comercial. De hecho, es la rivalidad comercial con un villano lo que fue más interesante para mí que el romance. Algunos preferirían asuntos menos comerciales en un drama romántico que es comprensible. Pero debido a que el romance comenzó a ir cuesta abajo para mí después de 10 episodios más o menos, el lado comercial de las cosas se convirtió en mi nuevo enfoque. Almost Lover tiene algunas cosas que se alejan de lo habitual. Por un lado, el protagonista masculino no es el típico CEO rico dominante o macho alfa que a menudo se encuentra en dramas románticos como Dying with Love y My Girlfriend is an Alien Siglo II. Él es fiel, cariñoso y respetuoso. En segundo lugar, los protagonistas comienzan a salir muy temprano en el drama. Esta es una desviación de lo habitual por el cual la pareja principal solo se reunirá alrededor de la mitad del camino. La etapa temprana de cita significa que automáticamente preverá problemas futuros. Me estaba preparando para ello porque no quedará ninguna historia que contar si todo sigue sin problemas. Finalmente, el guionista ha dedicado de 4 a 5 episodios para concluir la historia después de que el villano es atrapado. A menudo, los dramas terminarán con el villano siendo derrotado o las dificultades superadas en los últimos 1 o 2 episodios. Como resultado, algunas producciones terminan con un final apresurado o simplista como Like Cheese Rescue y My Deepest Dream. Por lo tanto, el largo periodo previo a la conclusión de Almost Lover es inusual, aunque si ese tiempo de pantalla se ha utilizado efectivamente para darnos un final memorable para el romance es otro asunto completamente diferente. Donde casi el amante flaquea, alerta de spoilers. Como se mencionó, el final no es uno que te haga recordarlo como un gran drama. No es lo suficientemente persuasivo sentirse conmovido cuando la chica cambia de opinión y acepta de nuevo al chico y acepta casarse con él. Tal vez la trama en sí no te hace sentir demasiado involucrado en la pareja después de su ruptura y los diversos problemas que tuvieron. Para empeorar las cosas, el gatillo para volver a estar juntos es bastante endeble y el chico que salta al lago para tratar de salvar a la chica es tonto cuando no sabe nadar. En el último episodio, también tratan de Meter en el cumplimiento del sueño de la niña de ser corresponsal de guerra, lo que requiere el aplazamiento de su matrimonio. El motivo es solo mostrar que el chico apoya el sueño de su chica, pero termina siendo bastante superficial. Pero la mancha más grande de este drama para mí es la excusa cliché para la ruptura. Lo estoy haciendo por tu propio bien, pero no te lo estoy diciendo. No sé cuántas veces hemos visto eso en un drama romántico de una manera u otra desde Because of Love hasta Fall in Love 2021. El protagonista masculino en Almost Lover pide una ruptura debido a problemas familiares y comerciales y no quiere que su amada se vea envuelta en las complejidades. Básicamente, el tipo no se abre y se comunica cuando eso podría haber resuelto fácilmente los problemas entre ellos. Creo que es por eso que el romance no tiene ese factor de sentirse bien y la satisfacción de ver a la pareja juntos. Algo está mal y cuando llegue al final, te sentirás contento de que haya terminado. Tanto Tim y Su como Victoria no son extraños en el mundo del drama C. Como Sean-chi, Tim y Su es apuesto y gentil. Emite la sensación de un chico con los pies en la tierra que adora totalmente a su chica a través de sus ojos y expresiones faciales.
La interpretación de Victoria Son de Xiao Ran es un poco exagerada a veces y el personaje resulta ser bastante áspero. No sé si así es como se supone que debe escribirse el personaje, pero podrás ver pucheros, caras largas y antagonismo cuando las cosas no salgan a su manera con su novio. Los dos cables son presentables juntos y hay una cierta cantidad de química para hacer que el emparejamiento funcione. Pero no tengo un sentido de pasión y química inflamable entre ellos para llevar el romance a un nivel superior. De hecho, creo que Victoria Son tiene una mejor química con la mucho más joven Song Weilon en Find Yourself. Del mismo modo, Kim y Su coincide muy bien con Jin tienen City of Streamer y su química realmente impulsa el romance a pesar de la mínima cantidad de momentos dulces entre ellos en ese drama. Básicamente, la química entre Kim y Victoria Son en Almost Clover es suficiente para hacer que el drama sea visible, pero no para que yo vuelva a repetir sus escenas. Encontrarás que los personajes principales de Almost Clover tienen sus propias motivaciones y defectos debido a sus experiencias de vida. Cada uno tiene su propia historia que contar del pasado que influye en sus decisiones presentes. El resultado es que puede relacionarse mejor con uno pero no con el otro. Por lo tanto, puede entender el punto de vista del protagonista masculino pero no el de la mujer y viceversa. Cuando eso sucede, hay una tendencia a dejar caer el drama a mitad de camino porque no puede soportar ninguna de las acciones del personaje. Por lo tanto, creo que la capacidad de visualización de este drama realmente depende de tu capacidad para ver desde el punto de vista de ambos personajes. El chico tiene su trauma pasado, mientras que la chica tiene sus inseguridades. Después de todo, es un drama romántico serio y las decisiones y comportamientos de ambos socios deben tener sentido para ti para que valga la pena. Esto es diferente al romance más alegre como Falling Into You y Mr. Bad, en el que estás en él principalmente por la pelusa y la dulzura. Para un romance serio, la historia debe ser capaz de conmoverte profundamente y tocar el núcleo de tus emociones para que sea verdaderamente inolvidable. Desafortunadamente, Almost Clover no está en ese nivel. Entonces, para esta revisión de Almost Clover, lo calificaría 7 décimos. No es imposible de ver y, sin embargo, no te estás perdiendo nada especial si te lo saltas. Las múltiples parejas pueden ayudarte a mantenerte interesado si sientes que la pareja principal no es demasiado cautivadora. Míralo si no te importa la falta de comunicación entre los amantes y los clichés celosos de terceros. Sáltate si quieres un romance más satisfactorio y positivo. Artículos relacionados. Los 3 hombres de Princess Silver, ¿a quién elegirías?